Tienes tu cabello rubio y crecimiento natural y quieres hacerte un cambio de color y no quieres que te queden diferencias de tonos. En este video te explico cómo hacer la aplicación correcta de color para que te quede la tonalidad pareja de crecimiento a puntas. Soy Betty Lascano y me encantaría que me acompañes en este video de cambio de imagen. Ella es Ana, va a ser nuestra modelo. Ella trae un balayage, ya tiene como unos 3 o 4 años realizándose este procedimiento y hoy quiere cambiar, quiere darle otra tonalidad al cabello. Observen cómo sus puntas están decoloradas y ella trae un crecimiento ya como de 6 a 7 meses. Ya no quiere retocarse la decoloración y quiere un tono que le dé color a su piel. Ana tiene un crecimiento, como les comenté anteriormente, como de 7 meses y es importante aquí nosotros hacer un gran retoque. Si yo aplico el tinte en estas condiciones tendría que usar diferentes peróxidos, pero si no quiero utilizar diferentes peróxidos les voy a dar una técnica con la cual es muy sencilla trabajar. Primera fórmula, presuavización. Lo vamos a hacer con peróxido líquido de 20 volúmenes. Vamos a empezar a aplicar peróxido de 20 volúmenes respetando la raíz en todo lo que está oscuro, de la forma en que lo está haciendo Lupita. Quiero que observen que está tomando líneas muy delgadas y está haciendo la aplicación del producto tratando de que se impregne el cabello perfectamente bien de el peróxido de 20 volúmenes o superoxigen. Lo van a aplicar en todo el cabello de la misma manera en que lo está aplicando Lupita. Hay muchas personas que me comentan que no pueden conseguir el peróxido líquido en sus países. Sí hay lugares donde lo venden. Sé que en este momento es difícil porque los productores de cosméticos han dejado de lado la producción del peróxido líquido, pero la verdad es un auxiliar excelente para nosotros los profesionales cuando tenemos cabellos con las características de Ana, que necesitamos abrir cutícula, porque lo que hace el peróxido líquido es ayudarnos a abrir la cutícula y preparar el cabello para una mejor absorción del tinte. Aquí Lupita pues está haciendo ese procedimiento y una vez que termine la aplicación va a secar todo el cabello, que quede bien, pero bien seco para seguir con la siguiente aplicación. Si ustedes tienen problemas para conseguir el peróxido líquido, lo pueden conseguir en línea a través de Mercado Libre o a través de Sally, que es una distribuidora que está internacionalmente. Ahí ustedes pueden conseguir este peróxido. Yo les recomiendo esta técnica porque si no tendríamos que usar diferentes peróxidos, ya sea en el crecimiento 20, de medios a puntas en 30, pero si no tienen cuidado pueden correr el peróxido de 30 hasta la raíz y es ahí donde quedan diferencias de tono, que raíz más clara y medios oscuros. Si son primerizas les recomiendo esta técnica, peróxido líquido, para hacer estos grandes retoques con los cuales nos encontramos con clientas que tardan en retocarse el cabello y hacemos el retoque y resulta que el crecimiento quedó claro y los medios más oscuros. Esta técnica es ideal. Y ya se terminó de hacer la aplicación del peróxido líquido. Lupita ya está secando el cabello para la siguiente aplicación. Pongan atención, este es un trabajo de color que les va a ayudar mucho para hacer aplicaciones correctas de aquí en adelante. ¿Quieres aprender a colorear el cabello, hacer mechas y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice precisamente pensando en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. Fórmula de prepigmentación: 30 mililitros de agua más 15 gramos de 6.34.
Vamos a mezclar perfectamente bien la fórmula y la vamos a aplicar en todo el cabello donde está rubio. Aquí es muy importante que ustedes apliquen una ligera capa y después retiren de la forma en que lo está haciendo Lupita con los dedos para no dejar el cabello impregnado. Es importante que apliquen una ligera capa. Hay personas que aplican la prepigmentación como si estuviesen aplicando el tinte. Aquí no van a saturar, aquí nada más van a aportar un poquito de pigmento para que al momento de hacer la aplicación del tinte quede más parejo y que tampoco se deslave el cabello tan rápidamente. No sé si les ha pasado que hacen aplicaciones de tintes en cabellos muy claros y aplican, si ustedes gustan, un color chocolate, algo oscuro, ya a los días se fuga el color. Es porque no realizaron una prepigmentación. Es importante que cuando ustedes vayan a oscurecer un cabello que es claro o vayan a aplicar un tono diferente en el cabello, ya sea rojo, ya sea chocolate, ya sea cenizo, ustedes tienen que prepigmentar para garantizar que el color no se fugue tan rápidamente. Aquí las chicas están haciendo ya la prepigmentación para encima aplicar el tinte. Recuerden, la presuavización que hicimos primeramente con peróxido de 20 volúmenes se secó. La prepigmentación se aplica donde está lo rubio. Y una vez terminada la prepigmentación, se hace la aplicación de tinte. Hay personas que me preguntan, Betty, ¿se lava la prepigmentación? Por supuesto que no se lava. ¿Tiene tiempo de pose? No tiene tiempo de pose. En cuanto ustedes terminen de aplicar la prepigmentación, enseguida van a hacer la aplicación de tinte. Fórmula del tinte: 90 mililitros de peróxido en crema de 20 volúmenes más 30 gramos de tono 7.45 más 30 gramos de tono 8.4. La fórmula mencionada anteriormente la vamos a aplicar encima de la presuavización y de la prepigmentación de esta manera. Aquí sí vamos a hacer la aplicación del tinte de crecimiento a puntas. Es por eso que les digo que una vez que ustedes siguen la técnica que antes mencionada, es más fácil aplicar el tinte porque ya no van a tener cuidado que si se suben un poquito más a la raíz y correr el riesgo de que les vaya a quedar más clara la raíz y los medios más oscuros. Con esta técnica ustedes van a aplicar el tinte de crecimiento hasta las puntas sin correr el riesgo de obtener diferentes tonalidades. Aquí las chicas ya están haciendo la aplicación del tinte y observen que lo están haciendo en este momento de manera bien saturada. Ya no es como la prepigmentación que aplicábamos muy poco producto. Aquí se está aplicando el producto en buena cantidad para que haya una buena penetración y haya una buena aclaración. Es impresionante la cantidad de gente que viene aquí al negocio y trae diferencias de tonos y eran cabellos naturales y trae diferencias de tonos, el cabello manchado. Y eso se debe a que hay lugares en que escatiman mucho la aplicación del tinte y al momento de escatimar ustedes consiguen diferencias de tonos, consiguen cabellos manchados. Es por eso que la recomendación de hacer una aplicación correcta, de hacer una aplicación bien saturada para que consigan una aclaración perfecta. Además, las secciones tienen que ser delgadas. Hay personas igual que agarran secciones pero muy gruesas y ¿qué pasa? Que el tinte no penetra perfectamente bien y queda el cabello manchado. Una vez terminada la aplicación, vamos a dar un tiempo de pose con calor de 25 minutos. Si fuera natural, darían de 35 a 40 minutos. Pasado ese tiempo, llevamos a la modelo al lavabo y retiramos el tinte con bastante agua.
Quiero que observen que aquí al momento de retirar el color vemos las puntas ligeramente más claras. Recuerden que el cabello estaba decolorado, por lo tanto sí nos va a quedar una ligera aclaración, pero con un tono definido de crecimiento a puntas. Vamos a dar champú con baño retención, este champú que nos va a ayudar a fijar la coloración. Durante el champú vamos a hacer una fórmula pequeña para las cejas de Ana y voy a hacer la fórmula de 8.3 con peróxido de 20 volúmenes. Pueden hacer una mínima cantidad y lo aplican en las cejas. Esto es para quitarle lo oscuro a la ceja y que haya armonía con el tono del cabello. Recuerden que no van a aplicar tonos rojos en la ceja porque no se vería bien, sino que vamos a hacer una ligera aclaración solo para que combinen sus cejas con el resto del cabello. De pose que se le deja a la ceja puede ser como 10 minutos, no más tiempo. Con ese tiempo es suficiente. Observen cómo queda el cabello. No hemos aplicado mascarilla y el cabello está muy pero muy suave. Este champú da una suavidad increíble, es especial para cabellos tinturados, así es que es importante que si tú te tiñes el cabello, te apliques los productos adecuados para que tu cabello siempre luzca saludable y con mucho brillo. Vamos a sellar la coloración con la mascarilla color firme. Esta mascarilla va a rehidratar el cabello a profundidad y va a ayudar que esta cabellera no sufra daño alguno. Pasados los 10 minutos retiramos el tinte de la ceja con un algodón húmedo y de esta manera que lo estoy haciendo ustedes también pueden retirar el color y vean que la ceja de Ana solo se ve ligeramente más clara, ya tiene el tono parecido al color de su cabello y con esto su rostro va a tener más armonía. Para finalizar con mi modelo voy a aplicar Sculpting líquido de Yenvir, este gel hidratante que no contiene alcohol que me ayuda a mantener el cabello con mucho movimiento, no lo deja pesado, no deja residuos y puedo peinar tanto lacio como ondulado. Steffi se va a encargar de darle los toques de maquillaje a Ana, así es que esperemos el resultado final de mi modelo. Este es el resultado final de esta coloración. Como ustedes pudieron observar, les dejé toda la técnica para que empiecen a practicarlo. Esta tonalidad da muy bonito color a la piel. Si tú no estás maquillada con este tono, tus mejillas no se van a ver pálidas. Así que si tu piel es muy blanca o tienes la piel muy amarilla, te recomiendo este tipo de tonalidades porque te va a dar mucho brillo a tu piel. Recuerden que la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica, así que los invito a practicar y practicar hasta que dominen todas las técnicas que les voy presentando. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.